Bueno, se dice que la iglesia es un lugar de transparencia, ¿verdad? Es un lugar donde debemos ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran muchachos traviesos? ¿Cuántos de ustedes hacían buenas travesuras y buenas maldades? A ver, déjenme ver sus manos ahí, por favor. Ok. Tenemos 2 personas sinceras y todos los demás son todos unos mentirosos, porque todos ustedes hacían también travesuras cuando eran niños. Bueno, las travesuras que se hacen pueden ser incontables, ¿no? Pero se dice de 2 muchachos en la iglesia que de una forma le quitan la Biblia al pastor, se hacen de la Biblia al pastor y le pegan varias páginas de la Biblia al pastor. Y el pastor, cuando se va a parar esa mañana a predicar, está predicando el libro de Génesis y el pasaje que le toca es el que dice: y Noé tomó mujer por esposa. Y el pastor, pensando que la página que seguía era el contexto del versículo que él estaba predicando, continúa leyendo y dice: y era de 135 metros de longitud, 22 metros su anchura y de 13 metros de altura, hecha de madera de ciprés y cubierta por dentro y por fuera con brea. Y el pastor dice: hermanos y hermanas, yo nunca había leído eso en la Biblia, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y esa historia nos va a servir de introducción, porque mi oración es que nosotros lo que vamos a escuchar esta mañana, en la palabra de Dios, en 1 Timoteo 4:12, lo abracemos como este pastor. Que si Dios lo dice, nosotros no solamente lo vamos a creer, sino también vamos a abrazarlo y vamos a hacerlo parte nuestro y vamos a desear y añorar de que la Escritura sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? Que esté dirigiendo nuestros pasos, que esté moldeándonos a nosotros, que esté informando nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad para vivir vidas que le agraden a Él, ¿verdad? Así que vaya conmigo a 1 Timoteo 4:2. Ya sé que cada domingo cuando vaya a predicar voy a asegurarme que las hojas de mi Biblia no estén pegadas, ¿eh? 1 Timoteo 4:12 dice la siguiente manera: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo, y circula eso en su Biblia, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Hoy nos vamos a concentrar en amor. Hemos hablado en domingos anteriores que lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo en cuanto a ser ejemplo, y noten el énfasis en ser, Hay un libro que hemos mencionado también aquí los domingos de Miguel Núñez que resalta la importancia de ser antes de hacer, porque lo que hacemos va a estar condicionado y va a estar impulsado por lo que somos. Jesús decía que de la abundancia del corazón salen todas las cosas, ¿verdad? Lo que está dentro de nosotros, lo que somos, es lo que va a reflejar lo que hacemos. Y Pablo le está aquí enseñando a Timoteo la importancia de ser un ejemplo, del llamado a conformarse, a ser. Ahora, le dice que tiene que ser un ejemplo en 5 cosas, y la primera característica es ser ejemplo en palabras. Aprendimos que se refiere que tenemos que ser un ejemplo, tenemos que cuidar, tenemos que darle importancia a lo que decimos. En palabra, y después dice en conducta, lo que hacemos. En amor, el énfasis es en lo que sentimos, en lo que está dentro de nuestro corazón, en nuestros afectos, en lo que nos motiva. Yo estaba estudiando recientemente un libro de Jonathan Edwards que se llama Los afectos religiosos. Si no se ha leído ese libro, léalo. Los afectos religiosos, y habla de la
verdadera motivación del creyente. Que el creyente es aquel que no solo hace lo correcto, sino que es impulsado por el Espíritu Santo ahora a vivir de una manera totalmente diferente a lo que él era antes. Entonces, Pablo le dice, sé ejemplo en amor, en amor. Hemos ya dedicado 2 sesiones para mirar lo que significa ser un ejemplo en palabra y en conducta, y hoy vamos a mirar este punto, porque es importante, hermanos. Hombres, esto es importante. Esto es crucial. Si esto no está en nuestras vidas, si no hay un deseo de adentro hacia afuera en la vida cristiana, no hay vida cristiana. Y no solamente tiene que estar en cierto grado, el llamado es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, que debe aumentar, debe ir creciendo, debe ir impulsando nuestras vidas más y más y controlando todo nuestro ser, lo que hacemos diariamente, cómo vivimos, cómo amamos a los demás, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y Pablo dice, sean ejemplo en amor, sean ejemplo en lo que ustedes sienten, sean ejemplo en sus afectos, en lo que los motiva. Si usted es hombre, usted ha sido llamado a ser un líder. Vimos en Génesis 2:15 que cuando Dios crea al hombre, lo coloca en el huerto. ¿Recuerdan de la historia de creación? Y lo coloca en el huerto, ¿para qué? ¿Para que se vaya de vacaciones? ¿Lo coloca en el huerto para que juegue dominó? ¿Lo coloca en el huerto para que cultivara y cuidara la creación de Dios? Le dio una responsabilidad de liderar, de cuidar, de sojuzgar lo que Dios había creado. Y se lo da como propósito, y un propósito que al hacerlo en obediencia a Dios, en amor a Dios, iba a traer satisfacción, iba a traer significado a la vida, y le da esa responsabilidad del servicio. Servicio es algo que debe caracterizar a los hombres, y un servicio sacrificial. El hombre es un ser que fue creado para trabajar. Esa idea de que lo mejor en la vida es no hacer nada, eso no es bíblico. El hombre fue creado para trabajar, el hombre fue creado para ocuparse de la creación. Incluso si usted está pensando que en el cielo usted va a dejar de trabajar, déjeme darle una noticia desde el día de hoy. En el cielo vamos a tener responsabilidades. Incluso la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, ¿se nos dará menos? No, se nos dará más. Entonces vemos algo glorioso, lo que no vamos a tener, por supuesto, los efectos del pecado en el cielo. Y el trabajo va a ser un deleite como usted nunca lo ha conocido. No va a haber un lunes en el cielo donde usted dice, otro lunes más. Eso no va a suceder en el cielo. Así que nosotros hemos sido llamados a ser líderes y a servir de una manera sacrificial. Y el amor hace de que el trabajo sea deleitoso, que servir a los demás no se convierta en algo pesado, sino en un deleite. El amor hace que sea más fácil. Así que servicio sacrificial. Y el amor habla acerca de ese servicio sacrificial, independientemente de cómo me sienta. ¿Escuchó eso? El llamado aquí es hacer ejemplo en amor, y es un ejemplo que va más allá de nuestra condición física. Hay veces que nos sentimos con más energías que otros días, ¿verdad? Hay veces que nos sentimos con deseos de amar, hay veces que no nos sentimos con deseos de amar. Ahora, la buena noticia es que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Independientemente de cómo yo me sienta. Y esta es la parte, como les decía, en la ilustración inicial. Si el Señor lo dice, yo lo creo. Si el Señor lo dice, Señor, produce esto en mi vida, moldea mi vida a este amor bíblico, sobrenatural.
que me lleva a amar a los demás, a servir a los demás, independientemente de el precio a pagar y los sentimientos. El cristiano es esa persona que da su tiempo, que da sus energías para servir a aquellos que Dios ha puesto en su vida. Ese es el cristiano, llamado a servir, a ser fiel, número uno, en el contexto primario, que es nuestra familia, y en la iglesia, y en el mundo. Ese amor tiene que caracterizar a el hombre de Dios. Y fíjense que el llamado ahí en 1 Timoteo 4:12 es a dedicar nuestras vidas a esto. Esto no es algo casual. Esto no es algo que, bueno, si tengo tiempo lo voy a hacer. No, esto es algo que va con ser cristiano. No hay tal cosa como un cristiano que no ame. No hay tal cosa como un cristiano que no desee que esto se convierta en una realidad creciente más y más en su vida. Y hay un mandato ahí. Noten ahí en sus Biblias que dice, sean esto. El llamado es un imperativo y tiene urgencia y está en el presente continuo. Así que no es solo para el domingo, no es solo para cuando estamos juntos nosotros, sino es en todo momento. Es lo que somos. No dejamos de ser esto. El cristiano siempre es esto. Y el llamado es a abundar, a crecer, ser un ejemplo en amor, en lo que yo siento. La palabra ser ejemplo, yo les había comentado que en el griego es tupos y el significado es que es un patrón en nuestra vida. Es un patrón. Es el modelo. Nuestras vidas van tomando esta forma, que cuando alguien te mira, cuando alguien piensa en ti, piensa en que eres un hombre que amas, que sirves sacrificialmente, que buscas el bienestar de los demás. Hay una frase que hemos repetido, y yo creo que es crucial volverla a repetir, que les he dicho que la práctica forma, ¿alguien se recuerda? Nuestros hábitos. Los hábitos van a formar el carácter. Lo que hacemos va a formar nuestros hábitos. Y esos hábitos van a ir dándonos forma. Por eso es importante entender que la santificación es algo activo, no es algo pasivo. La santificación es activa, no es pasiva. No es algo que recibimos sin esfuerzo. Es algo que nosotros nos involucramos con Dios. En Filipenses 3, mejor dicho, en Filipenses capítulo 2, leemos que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y después dice el versículo siguiente, y Dios es el que está produciendo el querer como el hacer. Pero vemos que la santificación avanza sobre estos dos carriles. El esfuerzo desde la perspectiva humana y de la perspectiva divina, Dios produciendo esto en la vida del creyente. Un deseo hacer esto en nuestras vidas, ser ejemplo en amor. Ahora mi pregunta es, si entrevistáramos a... ¿Cuántos de ustedes están casados? Déjenme ver sus manos. Ok. Si entrevistáramos a sus esposas... Felizmente. Esa pregunta la vamos a hacer al final. Si entrevistáramos a sus esposas anónimamente y le preguntáramos, si tú te tuvieras que volver a casar, ¿te casarías con tu esposo nuevamente? Si le preguntáramos a tu hijo, si tú quisieras ser como tu papá, tu hijo respondería sí. Es triste cuando vemos a hijos diciendo, yo no quiero ser como mi papá. El llamado es a ser ejemplo, amar a los demás y servir a los demás de tal forma que quieren seguir nuestros pasos.
Como Pablo decía, imítenme a mí, pero ¿por qué Pablo podía decir eso? Porque mi meta, lo que yo procuro, mi vida se trata acerca de Cristo, porque yo sigo a Cristo. Y hemos sido llamados a vivir ese tipo de hombría. Hombres, eso debe caracterizarnos a nosotros. Ser ejemplo en amor, dispuestos a pagar el precio. Ahora, el reto es que el problema número uno entre los hombres es la falta de liderazgo. El problema número uno entre los hombres, y estamos hablando de hombres cristianos, de hombres nacidos de nuevo, es la falta de liderazgo en su familia. Cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de modelar esto. Que tú eres el primero en tu familia que está modelando un ejemplo en amor sacrificial hacia los demás, comenzando con tu esposa si estás casado, y siguiendo por tus hijos y el resto de la familia. Eres la punta de la lanza, el hombre es la punta de la lanza. El hombre ha sido llamado a modelar esto y a crecer. Ahora, si no te caracteriza esto en este momento, no te desanimes. Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, si somos transparentes y sinceros y venimos a Dios, y confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿verdad? Y lo bueno es que Él produce esta santificación, Él nos baña, nos limpia y va haciendo que esto se convierta más y más en una realidad. Ese es llamado a la santificación, lo que somos ya en Cristo Jesús. Somos santos, amados, hemos sido perdonados perfectamente en Cristo. Cuando Dios nos ve sin ninguna falta, nos ve como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás fuéramos a pecar. Así nos ve Dios, en Cristo Jesús. Ahora, en la práctica, vemos que no siempre eso es una realidad. Entonces, llamado es a que esta brecha, este abismo que hay entre lo que ya somos en Cristo Jesús y lo que hemos sido llamados a hacer, se vaya cerrando más y más. Por eso aquí Pablo dice, sean ejemplo, cultiven eso en sus vidas, procuren eso con toda pasión. No sean casuales. La santificación no sucede por casualidad. No hay tal cosa como, wow, aquel de chiripa es santo. No hay tal cosa como eso. Aquellos que están viviendo esto en su vida procuran a Cristo con toda intensidad. Están en su palabra y oran y saben que no son perfectos y están buscando al Señor porque saben que separados de Él nada pueden hacer y no pueden ser esto. El Evangelio nos recuerda eso. Somos llamados a que esto sea una realidad en nuestras vidas y nos dice, ustedes no pueden, pero yo sí, en ustedes. Cristo en nosotros podemos vivir lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Ahora, para que esto sea una realidad en nuestra vida, volviendo a la ilustración inicial, debemos saber de que esto es algo que Dios quiere en nosotros y que se deleita que esté en nosotros. Que cuando leemos que debemos ser hombres, ejemplos, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, que no importa el sacrificio que tengamos que hacer, el precio que vayas a pagar para hacer esto en tu vida no va a ser comparable nunca con lo que Cristo hizo por ti, con el precio que Él pagó, para que nosotros pudiéramos experimentar esto en nuestro caminar. Pero solo sucede si tenemos nuestra mirada en lo eterno. Se dice que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Has escuchado ese dicho? Que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Igual, el cristiano quiere ser santo, pero no quiere pagar el precio de la santidad. Y se paga un precio. Pero los beneficios, los frutos,
son incomparables. Y Pablo dice, hombres, sean un ejemplo. ¿Por qué no aprovechas y le dices a tu vecino, sé ejemplo? Algunos de ustedes los voy a poner en consejería porque no les gusta a su vecino. Y aquí vemos ese llamado a poner nuestra mira en las cosas eternas, nuestra mira en lo más importante. Yo estaba pensando en algo en referencia a este tema, ¿no? De lo que es lo eterno, de la vida por venir, en toda su expresión. Porque vida eterna tenemos si hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Si por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús hemos creído, es que somos nueva criatura. Tenemos vida eterna. En 1 Juan 5 dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis que Jesús es el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Y pensar en la eternidad es importante. En el castellano, nosotros leemos si lo miramos del punto de vista de ustedes, de izquierda a derecha, ¿verdad? En hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros a veces tenemos que hacer eso. Tenemos que comenzar por atrás. Tenemos que comenzar por la eternidad. Tenemos que empezar a poner nuestra mirada en lo que vamos a hacer cuando estemos frente a frente. Cuando todo lo que nosotros vivimos hoy en día aquí ya no sea más. Yo le decía ayer a los estudiantes, estábamos estudiando Jeremías 9, donde Jeremías le dice al pueblo de Israel, si ustedes se van a gloriar en algo, no se gloríen en su sabiduría, no se gloríen en su poder, no se gloríen en sus riquezas. Si en algo se van a gloriar, gloríense en que le entienden y le conocen. Y el versículo 24 de Jeremías capítulo 9 dice que el Señor se deleita en eso. Volviendo a ese tema, ¿no? De lo que es la parte eterna y entender que lo que va a estar motivando nuestra vida es esa relación con el Señor. Parte de ahí. Para poder vivir esto, de amar con esta intensidad, de que esto sea una realidad en nuestra vida, tenemos que tener puesta la mirada en las cosas eternas. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Si no, no hay chiste que los mueva, no hay desayuno que los motive. Lo que mueve a un hombre a amar sacrificialmente, de servir con una motivación genuina de vivir lo que el amor es, tú primero que yo, de poner los intereses de los demás como prioridad, solo es posible cuando hay vida eterna en ese hombre. Solo cuando está Cristo Jesús reinando en ese hombre. Si no, no ocurre. Mi oración por ustedes, algo que nosotros oramos durante la semana, los pastores, oramos por nuestra iglesia y oramos por los hombres. Y oramos por hombres que amen al Señor. Y oramos que estén aplicando la palabra a sus vidas y que tengan éxito en sus vidas y que vean a sus hijos, si no conocen al Señor, conocer al Señor. Y que su relación con su esposa sea una relación que florezca, no que sobreviva. La meta no es, vamos a tratar de llegar. No, que puedan disfrutarla y que puedan florecer y dar frutos y tener un impacto en esta sociedad. Y oramos por eso. Y oramos que ustedes tengan este amor, primero por Dios. Porque el éxito en la vida del hombre comienza con querer hacer exactamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Con querer hacer lo que Él desea que yo haga, con querer decir lo que Él desea que yo diga.
con querer creer lo que Él desea que yo crea, con pensar lo que Él desea que yo piense y con sentir lo que Él desea que yo sienta. Ahí está el llamado. Y es lo que dice Pablo aquí, en 1 Timoteo 4:12. Dice, enfóquese en eso. Hagan su meta, su prioridad, ser este tipo de hombre, en conducta, en palabra, en amor, en fe y en pureza. Estas son cosas que ustedes pueden hacer durante la semana. Yo les animo. Siéntense y cuando estén leyendo la palabra, mediten, examínense y háganse preguntas con respecto al texto. Interactúen con el texto. No solamente lo lean, sino piensen en el texto, mastiquen el texto, digieran el texto, que el texto esté moldeando sus vidas. Oren el texto. Señor, produce esto en mi vida. Y examínense, ¿cómo está mi conducta? Si es miércoles, ¿cómo fue mi hablar? El lunes y el martes. Y si no fue mejor, calibrar eso, arrepentirse. Señor, continúa, ayúdame a ser tardo para hablar, pronto para escuchar. A mí me ayudó años atrás algo que un pastor dijo en cuanto a lo que uno habla, ¿no? Porque a veces uno puede ser muy ligero con lo que uno dice, y especialmente cuando se trata de otras personas. Yo me recuerdo que este pastor decía, cuando vayan a hablar acerca de los demás, no hablen en absolutos. Primero, tienen que decir, bueno, me parece que puede ser eso. Pero hasta que tú no vayas a esa persona y le preguntes directamente, no podemos sacar conclusiones. Y ejemplo en lo que decimos, no solamente con los que nos están escuchando, sino lo que decimos de los demás cuando no están escuchando. Amar a Dios. El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Lo que el salmista nos está diciendo es que en la senda de la vida, en la senda de la verdad, en la senda que lleva hacia Cristo, el final, el resultado de esa vida, el resultado de esa senda, de ese camino, ¿cuál es? Dios mismo. Porque dice que es su presencia, ¿verdad? ¿Y qué cosa hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo y deleites para siempre. Así que la cura para la apatía espiritual, la cura para la sequedad espiritual, para el cansancio emocional, no se encuentra en los placeres. La cura para todo eso se encuentra en Dios. La única manera que podemos ser un hombre bíblico apasionado por las cosas del Señor, que vive y que emana de él un amor genuino, sacrificial, que sirva a los demás, es en la presencia del Señor. Es cuando estamos en su presencia, cuando nuestro camino es su camino, cuando estamos en el camino de la verdad. Vayan conmigo un momento a Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. El libro de Eclesiastés es el libro que todo hombre debería leerse por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés nos recuerda a nosotros la mentira del pecado. Que la mentira del pecado nos dice que si tú tienes tal cosa, o que si haces tal cosa, o que si experimentas tales placeres, entonces la vida va a ser significativa y vas a encontrar el gozo que tú deseas. Miren lo que dice Salomón.
en Eclesiastés capítulo 2. Entonces me dije, aquí vemos a Salomón buscando el significado de la vida, buscando descanso para su alma, buscando gozo y deleite para su alma. Y mira lo que hace Salomón. Me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete. Aquí vemos palabras como placer, divertirse. Dice, y resultó que el placer y que la diversión, al final de la historia, ¿qué cosa era? Vanidad. Entonces dijo Salomón, dije a la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida, porque tenemos nuestros días contados, eso es una realidad. Dice, engrandecí mis obras. Bueno, la risa no me funcionó, el vino no me funcionó la diversión, no me funcionó el placer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a obtener más cosas. Me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Es decir, no levantaba ni un dedo ese hombre. Todos se lo hacían. Tuve también ganados, vacas y ovejas. Eso se pudiera traducir hoy en día como Ferraris, Porsches y Teslas. Dice, y tuve eso más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. ¿Tenía cuántas concubinas Salomón? 700 concubinas. ¿Cuántas esposas? Piensen en esa vida. Nada negó a sus ojos, nada negó que deseó. Tenía los medios, los recursos para satisfacer todo lo que uno puede imaginarse que el ser humano se le ocurra. Y uno dice, wow, este hombre tuvo todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso, sintió todo lo que quiso. Debe ser el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? Dice, entonces consideré, entonces evalué, entonces miré y calculé todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. ¿Y cuál fue el resultado? ¿A qué igualó esa vida? Resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Por qué está Eclesiastés ahí? Eclesiastés está ahí para ahorrarnos a nosotros la vanidad de buscar la satisfacción, el gozo, el significado de la vida tras la creación. Pablo dice, enfóquense en Cristo. Enfocados en Cristo podrán ser hombres verdaderamente felices. Me encanta que Pablo le dice ahí mismo, vuelvan a 1 de Timoteo. Y en 1 de Timoteo, en el versículo 8 del capítulo 4, en ese mismo capítulo, le dice que la piedad, la salvación, la vida en Cristo, la santidad, no solo es provechosa para la vida futura, sino también para la presente.
sus corazones solamente podrán encontrar satisfacción, gozo, significado real, presente y eterno a medida que experimentamos a Dios, que saboreamos a Dios. Como dice la Confesión de Westminster, que la meta suprema del hombre es conocer a Dios y deleitarse en Él para siempre. Todo lo demás, Eclesiastés nos recuerda que el final es insatisfacción. Es una buena oportunidad para no dejarse engañar por el pecado, no dejarse engañar por aquellas cosas que brillan pero que no es oro. Como dice, no todo lo que brilla es oro. Sí. Mi relación vertical va a determinar mi vida horizontal. Mi relación vertical determina la calidad de mis relaciones horizontales. Mi relación con Dios va a determinar si yo voy a ser un hombre que va a amar. Como 1 de Timoteo 4:12 nos recuerda de que hemos sido llamados a ser. Y la santidad no es una opción para el hombre, para el cristiano, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa eso? De que todos los santos se santifican, que todos los salvos tienen el Espíritu Santo, como hemos estado aprendiendo en la clase del pastor Axis, que es imposible ser de Cristo y no tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu, noten que es santo. Y lo que produce el Espíritu en la vida de una persona es santidad. Déjenme leerles, ya ir cerrando, estas estadísticas que estuve mirando la semana, que habla acerca de hombres, ¿no? Hombres, especialmente hombres casados, hombres que lo tuvieron todo. Estuve mirando los 3 divorcios más caros de la historia entre los famosos. Aquellos que lo tienen todo, ¿verdad? Aquellos que tienen todos los recursos y una vida de lujo y de placer. El divorcio más caro en la historia de la vida de los famosos fue de Mel Gibson. $425 millones le costó. El otro fue de Terminator, el exterminador, Arnold. Le costó $300 millones. Y el tercero, el basquetbolista más famoso de toda la historia, el que más éxito tuvo, Michael Jordan, $168 millones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Recordando Eclesiastés, que si no ponemos en orden nuestra relación vertical, no solo nos costará el matrimonio, sino hay una relación con Cristo, nos costará la vida eterna. El llamado es de urgencia, porque no es neutral. No hay tal cosa como una vida en neutro. O cosechamos frutos piadosos o cosechamos los frutos de la carne. Pero no hay tal cosa como algo en neutro. Por eso aquí la urgencia es sean estos hombres, porque tienen no solo beneficios para la vida eterna, sino para la hora. Eso va a impactar sus matrimonios, eso va a impactar su relación con sus hijos, su relación entre hermanos, eso va a impactar todo en su vida. Y los frutos son incomparables. El verdadero gozo, la verdadera satisfacción, significado de la vida en Cristo Jesús. Sé ejemplo en amor, en lo que siento,
Esta semana que va a comenzar, el trabajo que vas a hacer, al lugar que vas a ir a trabajar o al jefe del cual te tienes que someter, o las cosas pendientes que tienes que hacer, el esfuerzo que vas a poner, la familia que estás amando y conviviendo y supliendo para ella, las relaciones que quieres que funcionen, la esposa que hemos sido llamados a amar, los hijos que necesitamos criar. Todo lo que uno hace en la vida, si uno desea tener gozo y satisfacción verdadera, uno debe comenzar por nuestra relación con Dios. Lo que hacemos no es lo que nos da el significado y nuestra identidad, sino aquel que es nuestro Salvador. Y cuando nos deleitamos en Él, entonces lo que hacemos, el esfuerzo que ponemos, la vida que vivimos, tiene significado, y tiene deleite, y tiene gozo, pero no al revés. No podemos poner nuestra identidad en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. Lo vertical primero, hombres, para que entonces lo horizontal funcione, para que tenga sentido las cosas en este mundo bajo el sol, como dijo Salomón, para que nuestra obra, nuestra fatiga debajo del sol no sea en vano. La familia de uno va a tomar la temperatura de tu vida, del hombre. El hombre es el termostato en el hogar. Esto es para darle un poco más de color a lo que vemos en 1 de Timoteo 4:12, porque hemos sido llamados a ser un ejemplo en amor. Ahora vamos a ver cómo el amor luce, ¿cierto? El amor es una decisión, el amor es acción. Si tú esperas a sentir lo que el amor siente, nunca vas a hacer nada. Porque para sentir lo que el amor siente, tienes que hacer lo que el amor hace. 1 Corintios 4, versículo 4, es el capítulo 13. Versículo 4 del capítulo 13 dice que el amor, pero antes de leer los adjetivos del amor, dice que el amor es. Note eso ahí, no pierda de vista esa parte en el versículo 4. El amor es. Y ahora vemos aquí acción. Ahora vemos que es paciente. Que el amor es bondadoso. Que el amor no tiene envidia. Que el amor no es jactancioso. Que el amor no es arrogante. Que no se porta indecorosamente. Que no busca lo suyo. Que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Ahora viene la parte positiva. El amor se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ahora, la primera parte del versículo 8. El amor nunca deja de ser. No hay tal cosa como, se me acabó el amor, ya no la amo más. El amor nunca deja de ser, porque el amor es una decisión. Y al final del día, el amor es Dios en nosotros, produciendo estas cosas en uno como hombres de Dios. El cristiano debería ser la persona más amorosa del mundo, más compasiva, más paciente, menos irritable, que está dispuesta a caminar no la extra milla, sino todas las millas necesarias, que procura el beneficio de los demás.
Y el llamado es a ser este tipo de hombres. Este tipo de hombres es el hombre que Dios usa, el hombre en el cual el Señor se deleita, el hombre que da frutos apacibles y frutos en el presente y que perduran para toda la eternidad. Y frutos que el Señor usa para impactar a su familia, impactar a su iglesia, impactar a aquellos que no conocen al Señor. Que el Señor nos moldee en estos hombres, ¿verdad? Amén. Que no seamos los hombres estos de estadísticas. Dicen que las esposas son las que más a menudo solicitan el divorcio en los matrimonios, con un 66%. Y esa cifra a veces se dispara al 75%, donde los hombres tienen vidas que repelan a los demás. Dice que la tasa de divorcios entre las personas de 50 años o más se ha duplicado en los últimos 20 años. Triste, triste, triste. Mientras más años en el matrimonio, más dulce debe ser, más profundo debe ser, más significativo debe ser. ¿Por qué las personas se están divorciando? La razón número uno, el 73% de los divorcios que hoy en día toman lugar aquí en los Estados Unidos es por la falta de compromiso. 73% de los divorcios es por falta de compromiso. Porque el matrimonio hoy en día es un convenio. Si no me cuesta, hasta que me funcione y todo sea acerca de mí, está bien. En el momento que haya que poner en práctica 1 Corintios capítulo 13, y que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta, bueno, déjenme no aburrirlos con más estadísticas. Quiero terminar con estos pensamientos y piensen esto en su vida, en esta vida en Cristo que ahora produce en uno el querer como el hacer y que hemos sido llamados a vivir esta realidad y a crecer en esto. Escuche esto. Esto es de un libro por Dave Orland. Él dice lo siguiente: los creyentes aman no solo por el hecho de que tienen que amar. No, es que la Biblia me dice que tengo que amar y tengo que hacer estas cosas. No tengo más remedio. No. El cristiano ama porque se deleita en amar lo que Dios ama. Es su nueva inclinación. Ama a Dios. El cristiano no solamente hace lo que tiene que hacer. El cristiano hace lo que tiene que hacer fluyendo de un deseo por hacer esas cosas, que lo produce Dios en uno. La vida cristiana es desde adentro hacia afuera. El cambio ocurre desde adentro hacia afuera. La santificación es un cambio en nuestro carácter, producido por Dios, en nuestros afectos. Recuérdense que 1 Timoteo 4:12, cuando vemos que seamos ejemplo en palabra en lo que decimos, en conducta en lo que hacemos, en amor en lo que sentimos, es una realidad. Ahora son nuevas inclinaciones, nuevos deseos. Ahora nos deleitamos en la santidad. Ahora deseamos alejarnos del pecado y más de Cristo en nuestras vidas. Él continúa diciendo que Dios
da una perspectiva gloriosa y completamente nueva de la vida en la que el individuo ve las excelencias y la gloria de Dios en Cristo y es llevado a amarlo y apreciarlo con alegría. Esa es la nueva vida en Cristo, produciendo eso en uno. Él continúa diciendo que la fe cristiana, que consiste solo en hechos y no en el amar a Dios, o en hechos, cuando habla de hechos de conceptos y solamente de conceptos teológicos y doctrina, pero no en el amar a Dios y al prójimo, dice, no es fe cristiana. Dios no nos salva solo convenciéndonos de nuestro pecado, Dios nos salva transformando nuestra naturaleza, haciéndonos una nueva criatura. Eso es lo que Dios hace en uno. No es solo un convencimiento ahora mental de conceptos religiosos, es vida en uno. Es lo que Jesús le decía a la mujer samaritana, ríos de agua viva van a fluir. Sin un cambio de naturaleza, la práctica de los hombres no cambiaría por completo. Y dice, las personas verdaderamente nacidas de nuevo no obedecen a Dios en contra de su voluntad. Un cristiano es aquel que descubre que la voluntad de uno esencialmente cambia de tal manera que los deseos del corazón se deleitan en los mandamientos de Dios, no que compiten contra ellos. Ese es el hombre de Dios, que ha nacido de nuevo, que se deleita, que entiende que hay una meta que procurar. Pablo decía, dejando lo que queda atrás, ahora me enfoco en lo que está por delante y prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Cristo Jesús, que es el que produce estas cosas en uno. Que hemos sido llamados a ser este hombre, este tipo de hombre, en lo que sentimos, en nuestros afectos, en nuestro amor hacia Dios y los demás. Señor les bendiga.